Hola compañeros, ¿cómo están? Mis queridos amigos, pues bueno, en esta ocasión nos corresponde el capítulo 27 para hacer un análisis relacionado con los hechos que ocurrieron, que fueron descritos, narrados, escritos por el doctor Lucas, acompañante del apóstol Pablo en este camino rumbo a Roma. Y bueno, recordarán ustedes que en el capítulo anterior el apóstol Pablo compareció ante el rey Agripa y fue una comparecencia muy relevante e importante si consideramos que literalmente estaba cumpliendo el mandamiento de Yeshua, el propósito del llamado del apóstol Pablo que le encomendó el Hijo de Dios a fin de llevar su nombre, a fin de llevar su doctrina, su enseñanza, todo lo que representa su nombre en presencia de reyes y de todos estos gentiles que estaban acompañando a toda esta jerarquía de Roma y de Judea, de Israel en aquel entonces. Y es interesante cómo es que finalmente el rey Agripa no niega ninguna de los argumentos que Pablo expuso en la defensa del Evangelio, a pesar de que Pablo sabía que no podía ser liberado por causa de haber apelado a César. Él lo sabía perfectamente, pero no buscaba esto. Y lo más interesante es que Pablo no buscaba ser liberado una vez que compareció ante Agripa, sino que tuvo el propósito de cumplir este mandamiento del Señor, el mandamiento que Yeshua le dio a fin de dar su nombre, de expresar todo lo que representa el nombre del Mesías, del Hijo de Dios, el libertador de Israel. ¿Por qué? Bueno, entre muchas otras causas sabemos nosotros que uno de los mandamientos que tenemos absolutamente todos, como en este caso, por supuesto, Pablo, pues es que una vez que tenemos conocimiento del Evangelio, de las noticias buenas, de las buenas nuevas eh, de salvación y de esperanza, que constituyen el punto central del Evangelio del Reino, tenemos el propósito y la obligación, un mandamiento de Yeshua. ¿Cuál es? Ir y compartir todas las cosas que Él nos enseña a través de los Evangelios, a través de las cartas del Nuevo Testamento que fueron escritas por los apóstoles y que representan, que exponen, que desarrollan toda la doctrina del Mesías, que por supuesto es absolutamente toda la interpretación de la Torá y de los profetas, la forma correcta en cómo debemos entender todo el Antiguo Testamento. Por eso una vez más insistimos en que conocer el Antiguo Testamento, lo que es llamado como el Antiguo Testamento, son los 5 libros de Moisés, los profetas, los libros históricos, es fundamental, porque justo en eso se basa toda la disertación de Jesucristo, del Hijo de Dios, toda la enseñanza de Yeshua y que es transmitida a los apóstoles y por obra del Espíritu de Dios, por obra sobrenatural. Los apóstoles expresan este nombre, el nombre de Yeshua, este camino, esta enseñanza. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos el mandamiento para hacer lo mismo. Es decir, ¿en qué sentido? Hablar las palabras que Yeshua habló, eh, y seguir el ejemplo de los apóstoles. Estaríamos muy equivocados si lo hacemos de una forma diferente. De manera que en la comparecencia del apóstol Pablo ante el rey Agripa, pues tuvo este propósito, el propósito que todos tenemos y que cumpliéndolo somos librados de que la sangre de todos estos sea sobre nosotros en virtud de haber hecho el trabajo de una atalaya, el trabajo que nos encomendó precisamente el Maestro.
hablar todas estas cosas una vez que nosotros tenemos conocimiento de estas buenas nuevas. No debemos callar. Se tiene que abrir nuestra boca para compartir a muchas ovejas que aún están esperando este mensaje de salvación y que se encuentran en un mundo de confusión, sobre todo hoy que hay tantas corrientes doctrinales muy mezcladas, eh, sin considerar, por supuesto, que quizás con una buena intención, pero esa buena intención termina con el propósito correcto en el momento en que el hombre es el que continúa queriendo llevar en sí mismo el producto de lo que no le costó, es decir, la salvación. La salvación solamente le costó la sangre del Hijo de Dios. Así es de que no hay absolutamente nadie que pueda quererse sumar a ello. No existe absolutamente ninguna justificación para que cualquiera que diga que cree en el Hijo de Dios pretenda dar una enseñanza mezclada, atribuyendo, porque de esa manera se atribuye la persona algo que no le corresponde. A nosotros no nos corresponde absolutamente atribuirnos nada, sino simplemente manifestar, expresar el honor que es para los que tenemos ese honor, pues de hablar, de compartir lo que el Espíritu de Dios nos ha permitido entender de la palabra de Dios. Así es de que nosotros, pues muy gozosos y muy tranquilos, por supuesto, de que es el Espíritu de Dios quien prepara la tierra, pues lo único que tenemos que hacer es hacer lo que hicieron los apóstoles. Obviamente, sin aquel poder sobrenatural de resucitar muertos, de todas estas cosas que incluso el apóstol Pablo llevó a cabo, continuaba llevando a cabo. Vamos a verlo en esos últimos 2 capítulos del libro de los Hechos, cómo es que el apóstol Pablo se desempeñó de una forma sobrenatural, por supuesto, que dando testimonio al Espíritu de Dios que estaba con él, que todas las palabras que él estaba hablando y todo el evangelio que él estaba compartiendo estaba respaldado por el Creador de todas las cosas. Así es de que, bueno, acompáñenme por favor ahí en sus Biblias, el capítulo 27 del libro de los Hechos, y vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, y notemos que Lucas escribe hablando en plural, porque estaba acompañando el apóstol Pablo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros presos a un centurión llamado Julio y de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Bueno, ustedes recordarán por ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, que este Aristarco fue aquel que junto con Gallo, otro discípulo, ambos discípulos de Pablo, fueron arrebatados por los efesios, que estando muy furiosos por la predicación del evangelio que estaba llevando Pablo, pues allá en Éfeso, resultó que se perjudicó el negocio de este Demetrio, constructor de templecillos de plata, y y él reunió a otros comerciantes del mismo giro, del mismo oficio, para armar un alboroto. Y en ese alboroto pues generó se desencadenaron vítores y alabanzas para la diosa llamada Diana de los Efesios. Dice el capítulo 19 del libro de los Hechos, ahí en el versículo 28 y 29, dice: cuando oyeron estas cosas, es decir, ¿qué fue lo que oyeron? Pues oyeron a este hombre, a Demetrio,
que está exponiendo la queja, ¿no? De que la predicación de Pablo estaba perjudicando a la imagen o la supuesta gloria de Diana de los Efesios. Dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco. Este Aristarco es que los iba a acompañar a Pablo y a Lucas en este viaje, en esta embarcación. Dice, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y bueno, se escribe a estos dos varones como discípulos del apóstol Pablo en aquel entonces. Así es de que por esa razón se encontraba con ellos. Aristarco también acompañó a Pablo y a Lucas en este viaje en el que tendría una escala forzosa y definitiva por instrucciones de aquel que designa los destinos de los hombres. Este barco iba a naufragar. Hay quienes consideran este viaje a Roma por parte del apóstol Pablo como el cuarto viaje misionero. Solamente que en esta ocasión, pues no sería por sí mismo, sino porque sería llevado en este viaje a Roma como un prisionero. Pero a final de cuentas, bajo el mismo propósito que si lo hubiera hecho por él mismo. Si nosotros consideramos que ese fue el mandamiento que recibió Yeshua, recordemos que ese era el propósito. Y bueno, en este capítulo, los aspectos simbólicos y espirituales que fueron manifiestos en estas experiencias que vivió Pablo, recordamos las experiencias que vivió Yeshua durante su ministerio, que reflejan una vez más el testimonio de la grandeza y el poder de Dios. Al mismo tiempo en que el poder divino hizo que el apóstol Pablo continuara cumpliendo con su llamado, al mismo tiempo en que todos los ojos de aquellas personas pues eran testigos de que lo que estaba hablando, la forma en cómo se desempeñó incluso en esa embarcación el apóstol Pablo, pues era el Señor quien estaba respaldando de forma sobrenatural el mensaje que él llevaba. Y un mensaje que no solamente en palabras estaba siendo expresado, sino en hechos tangibles. Un testimonio verdaderamente de ejemplo que estaba llevando el apóstol Pablo. Y bueno, hubo un arqueólogo británico, erudito del Nuevo Testamento, llamado Sir William Machell Ramsay. Ustedes lo pueden ver su bibliografía. Y este hombre fue hasta cierto tiempo de su vida un escéptico en relación a la fe en Jesucristo. Sin embargo, se convirtió tras constatar la exactitud de muchos de los hechos narrados en el Nuevo Testamento. Es lo que sucede cuando la gente comienza verdaderamente a convencerse de su escepticismo, lo que terminan convenciéndose de que efectivamente la palabra de Dios es tan real y que no queda dudas. Eso es lo espiritual de la palabra de Dios. Lo que muchas veces nosotros con palabras no podemos hacer, la propia palabra por sí misma, cuando las personas tienen un ánimo, un espíritu certero, sincero de conocer realmente lo que hay en este libro maravilloso, finalmente es el Espíritu de Dios el que obra a través de su espíritu de estas personas y son convertidas. Es por esa razón que es un libro maravilloso, excepcional y es un libro espiritual, tal cual lo describe la propia escritura. Y bueno, resulta que este hombre hizo un estudio de la narración de Lucas, de este capítulo 27 del libro de los Hechos, y este hombre la consideró a esta narración como una obra maestra y la descripción más exacta de este tipo de literatura que jamás haya sido escrita.
Así es de que, bueno, eh, considerando como en su momento como la mejor descripción que se tenga de un viaje por mar en el mundo antiguo. Imagínense, para que este capítulo haya sido escrito de esta manera, significa, digo, por un hombre de esta naturaleza, pues significa que la forma en cómo Lucas escribió también tuvo que ver con el Espíritu de Dios, con la guía del Espíritu de Dios, porque finalmente Pablo, como los demás apóstoles, Lucas, en fin, todos estos hombres tenían mucha relación con el tema de la pesca, pues viajaban mucho, sí, pero una cosa es eso y otra cosa es como que convertirse en un experto, casi, como para hacer una narración de esta naturaleza. Así es de que sí resulta interesante la opinión de esta persona, eh, sobre todo en este capítulo del 27 del libro de los Hechos, en donde se narra de forma muy específica, incluso porque se describen conceptos marítimos que en ocasiones como que pues, se tiene que conocer de qué se está hablando y para que en un momento dado se pueda comprender con mayor, eh, para que la lectura sea más comprensible. Y eso es algo que, pues, por supuesto, que vamos a hacer. Son algunos conceptos sencillos, no son tan complicados, pero que nos permite, por supuesto, tener una idea de esta experiencia impresionante que vivió el apóstol Pablo con Lucas y este Aristarco, junto con toda aquella embarcación. Creo que fueron 276 personas. Y bueno, resulta que en relación a este hombre, que finalmente, después de haber sido escéptico ante la palabra de Dios, resultó que se convirtió, este arqueólogo británico, pues ustedes saben que yo estoy seguro que ustedes tienen conciencia plena de que una de las experiencias más amargas que el hombre pueda vivir, pues es sin duda el ser encarcelado, como el caso del apóstol Pablo. Él iba encadenado, él iba como preso, y sobre todo por un delito que no cometió. Y eso es todavía más terrible, porque cuando las personas saben lo que hicieron, como en aquel entonces, ustedes recordarán cuando Yeshua fue crucificado y junto con él otros dos, uno estaba consciente de la culpa que tenía y que merecía el castigo, pero el otro incrédulo aún le decía a Yeshua que si era el Hijo de Dios, pues que hiciera que se salvara, ¿no? Y aquel hombre que era consciente de la carga que le estaba siendo impuesta, en este caso, pues la pena de muerte, eh, le respondió, le dijo, bueno, nosotros merecemos este castigo, pero este hombre es inocente. Y, y eso es lo que hace la diferencia cuando las personas son conscientes de que no merecen una pena y son acusados por eso. Y esto es muy común hoy en día. Lamentablemente, muchas personas están pagando por delitos que no cometieron y todo tiene que ver muchas veces, como en este caso, por ejemplo, por temas políticos, como el caso del apóstol Pablo, pero en otras cosas, que es la mayoría de las veces, pues son gente pobre, que no tiene para pagar a un abogado, no tiene con qué pagar una buena defensa, etcétera. Y los sistemas de justicia pues están por la calle cometiendo injusticias todo el tiempo, en fin. Así es de que podemos imaginarnos esta situación. Sin embargo, pues el apóstol Pablo en este viaje dio testimonio de una fortaleza de fe impresionante. Fue contra todo este sentido de común de cualquier persona y fue elevado en el aspecto espiritual y fortalecido por Dios para seguir adelante. Así es de que
lejos de que, como en muchas otras ocasiones, por causa de una injusticia, las personas podrían culpar a Dios por esa injusticia, el caso del apóstol Pablo realmente resultó ser un ejemplo a seguir de fortaleza inquebrantable. Verso 3, continuamos en el Hechos capítulo 27, dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente a Pablo. ¿Quién es este Julio? Recordemos, este hombre que iba a cargo era el comandante a cargo, soldado de Roma, que iba custodiando a todos estos presos, incluyendo a Pablo. Dice, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Llegaron a Sidón. Tiro y Sidón estaban en la costa de Fenicia, en lo que ahora es el país de Líbano, al norte de Israel. Y como vemos, el centurión romano llamado Julio tenía un trato amable, dice la escritura, para con Pablo. Y bueno, como vemos, los beneficios de ser un ciudadano romano pues eran notables y sobre todo que desde que los últimos días que estuvo en Cesarea tenía cierta libertad, pero restringida. Ustedes recordarán que aunque estaba detenido, pero tenía cierta libertad. Así es que, pues aunque ahora tenía cadenas junto con los demás reos, el trato sí era muy diferente a los demás que sí, que eran acompañados, ¿sí? Y por causa de ser, pues, presos. Lo que era, en este caso, significativo si nosotros consideramos que hasta este momento Pablo no era preso por algún delito comprobado. Entonces, eh, no le comprobaron ningún delito, sino que se encontraba encadenado a sabiendas de que era un hombre inocente, como lo dijo el mismo Agripa y era muy consciente Festo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, los versículos 9 y 10 dicen, en el cual sufro penalidad, está hablando el apóstol Pablo, dice hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Y esto es lo que a Pablo le caracterizó siempre. Él sabía que aunque él estuviera preso y estuviera padeciendo esta injusticia y muchas otras, este mensaje que él llevaba no era preso, él continuaba hablando, él tenía la libertad de seguir expresando, de seguir compartiendo, de seguir escribiendo las cartas que estaban siendo dirigidas a las comunidades que fueron establecidas, comunidades de creyentes. Entonces la palabra no está presa, dice verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mesías Yeshua con gloria eterna. Esto constituye la pasión del apóstol Pablo. Dime tú si no es un ejemplo a seguir, tú que amas al Señor, aquel que dio la vida por ti. Pues aquí está otro que también se entregó de corazón y lo dio todo, lo entregó todo, con todo el propósito de cumplir el mandamiento de Yeshua. Porque aquí está hablando el apóstol Pablo de ti y de mí. Una vez más, verso 10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Tú y yo somos escogidos, hemos sido escogidos por el Señor. Dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mesías Yeshua con gloria eterna. Es impresionante y por supuesto que esta labor y esta pasión del apóstol Pablo es un propósito de todo discípulo del Mesías. Hacer lo mismo, es decir, una vez que tú ya tienes este mensaje, ya entendiste el mensaje de salvación y que sabes que hay muchos que tú conoces, ya sean familias, ya sean amistades, no puedes quedártelo, no debes callártelo. El mismo amor
que tú recibiste de parte del Mesías, que tú recibiste de hombres como Pablo y los demás apóstoles en todas en toda su enseñanza, en todas sus cartas, es el mismo amor que tú debes de compartir. Te sientes con esta gran responsabilidad, una carga impresionante de responsabilidad por muchas almas que aún están esperando recibir este mensaje. Y en este caso, pues el anhelo del corazón de Pablo se cumpliría al pie de la letra, porque estos presos con los que iba a Roma estarían destinados por Dios para salvación en el Mesías Yeshua. Y como vemos, Pablo tuvo la oportunidad de regresar a Tiro y saludar a los hermanos en la fe que había visitado cuando hizo su viaje a Roma, como se describe en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Recuerden que ya cuando se dirigía a Roma, llegaron a ese lugar y vemos ahí cómo es que lo despiden, salieron a la playa, se pusieron de rodillas, oraron, en fin, había discípulos también ahí, así es de que regresó, tuvo la oportunidad de regresar a verles una vez más. Verso 4 de Hechos 27 dice: haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Aquí se describe un concepto que tiene que ver precisamente con el aspecto marítimo y que lo vamos a analizar. Dice a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento. Aquí vemos que se está dando una circunstancia muy peligrosa, que es precisamente los vientos en contra. Y eso tiene que ver con Sotavento. Dice: navegamos a Sotavento, una vez más, de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Dirigieron su rumbo hacia la isla de Creta, que se aprecia en el mapa. Ustedes la podrán ver ahí en el mapa que tenemos en la imagen, y vemos que había vientos que estaban dificultando la navegación. Sin embargo, pasaron al lado sur de la isla y llegaron a Lasea, que quedaba a la orilla sureña de Creta. Se menciona que navegaron a Sotavento. Aquí la palabra Sotavento tiene su origen en dos vocablos latinos. Subtus, traducido como debajo, y ventus, que significa viento, debajo, como debajo del viento. El término se emplea en un contexto marítimo para designar el sector opuesto a donde sopla el viento en relación a un cierto punto. La climatología y la geografía física suelen valerse de la idea de sotavento para señalar el sentido marcado por los vientos dominantes. Quienes navegan a vela, como en este caso, en aquel entonces, recordemos, pues era una embarcación muy grande y que era el viento el que en un momento dado el instrumento del que se valían para poder navegar. Y quienes navegan a vela, pues mencionan como sotavento al lado opuesto de donde inicia el viento de la embarcación. Es decir, que lo que hicieron fue navegar en condiciones específicas con el propósito de que los vientos no perjudicaran a la embarcación. Ellos estaban buscando ir como que debajo del viento, como que tratando de evadir los vientos frontales, los vientos dominantes. ¿Ok? Dice verso 9: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Bueno, esta fecha
del ayuno que se menciona probablemente, porque no se describe así como algo exacto, pero muchos comentaristas opinan, están de acuerdo en que probablemente sea una referencia a Yom Kippur. Y se dice que en esta época en la que el apóstol Pablo estaba teniendo este viaje, fue aproximadamente los primeros días del mes de octubre, que era día de Yom Kippur en el año 59 después de Yeshua. Conforme se acercaba el invierno, el clima se volvía más peligroso para navegar. Era una temporada de mucho riesgo para navegar desde el 14 de septiembre aproximadamente y duraba hasta en un periodo hasta el 11 de noviembre. Después de esta última, toda la navegación de esta fecha, toda la navegación en el mar abierto llegaba a su fin hasta que terminaba el invierno. Bueno, podemos notar un detalle importante en este pasaje y es que lo más probable es que este ayuno al que se hace referencia solo lo haya guardado el apóstol Pablo y Lucas, y en este caso el discípulo que les acompañaba también, Aristarco, quienes eran creyentes y guardaban la ley. Estamos hablando ya de un tema más específico de aquellos que observan la ley, pero no necesariamente se refiere a toda la tripulación, porque como vemos, vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo tendría otro encuentro con el Señor. Más bien, otro encuentro con el ángel de Dios, y aquí ya no se describe a Yeshua, eh, probablemente haya sido otro ángel en el que quien le aseguró que le había entregado todas estas, que el Señor le había entregado todas estas almas a bordo de esta tripulación, a Pablo, para transmitirles el Evangelio del Reino. Pero para este momento aún no ocurría esto. Así es de que eh, vamos a ver, vamos a continuar. Dice versículo 10, dice, diciéndoles varones, ¿ok? Es decir, pasó el ayuno y les amonestaba Pablo, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Bueno, el apóstol Pablo ya tenía experiencia en navegación y ya había naufragado anteriormente, así es que probablemente haya opinado en base a su propia experiencia. Eso es muy importante considerarlo. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en capítulo 11, se describe que para este entonces Pablo ya había naufragado 3 veces. Así es que era muy probable que, como muchos sabían, que navegar en esta temporada pues era peligroso. Ahí lo podemos leer en capítulo 11 de segunda de Corintios, versículo 25. Dice, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Bueno, sin embargo, también debemos considerar, por otro lado, que es muy probable que haya sido inspirado por el Espíritu de Dios para hacer esta advertencia, porque como vamos a ver más adelante, finalmente fue el Señor quien determinó el naufragio, con todo el propósito muy definido de que Pablo lleva el Evangelio a estas personas que quizás ni siquiera él mismo había contemplado. Finalmente, recordemos que Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios desde que fue llamado a su ministerio de forma poderosa por Yeshua. Continuamos en el versículo 11, dice, pero el centurión daba más criterio al piloto y al patrón de la nave, claro, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste, al nordeste y sudeste a invernar allí. El puerto de Fenice estaba en la misma isla de Creta, aproximadamente a 40 millas de distancia. Y como vemos, no les pareció bien, eh, no les pareció como que un problema poder llegar a Fenice y evitar un mal invierno en este lugar en el que era llamado Buenos Puertos. Aunque era llamado de esa manera, pues es obvio que
para nada, para nada en esta época del año. Este nombre no hacía honor a este lugar. Y, y bueno, la tripulación lamentaría mucho esta decisión, la decisión de no haber escuchado al apóstol Pablo cuando les recomendó no ir hacia allá, y más tarde él mismo se los recordaría. Es lo que en muchas ocasiones nosotros solemos decir, te lo dije. Después de una advertencia, de una exhortación y después de que no te hicieron caso, en ocasiones has dicho esto quizás. Dice verso 13 de Hechos 27, dice, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Aquí vemos otro término marítimo, un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Aquí otra palabra, 3 palabras, Euroclidón, sotavento una vez más, y la palabra esquife. Los vientos aparentemente pues, eran favorables, ¿no? Se confiaron y por eso decidieron zarpar, pero justo pasando Creta, los vientos se volvieron peligrosos. Se menciona un viento de un nombre específico, y es que el viento llamado Euroclidón, que era temido entre los marineros antiguos por su poder destructivo. Era de esta manera, así se le llamaba, un viento huracanado. Y por la naturaleza, por el tipo de viento que era llamado de esa manera. Y el esquife, ¿qué es el esquife? Pues era un barco pequeño que normalmente estas embarcaciones grandes remolcaban y se usaba para poder llegar a tierra, ¿no? Estas embarcaciones, por ser grandes, normalmente hacían escala y se quedaban mar adentro. Y el esquife era el pequeño barco en el cual sí podían llegar a la costa las personas cuando tenían que descender. Así es de que este era el esquife. Pero, pero en este caso pues era llevada a bordo el esquife cuando había un mal clima. ¿Por qué? Precisamente para evitar perder el esquife, que se volteara, que descendiera, etc. Así que lo recogieron. Y dice el texto que lo recogieron con muchos trabajos. Por supuesto, pues era un momento difícil para manipular la embarcación. Verso 17. Y una vez subido a bordo, usaron refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, este es otro concepto. ¿Qué es el sirte? La sirte tiene que ver con un banco de arena o algún lugar donde pudieran haber encallado en el barco. Es la sirte. Por eso dice, y teniendo temor de dar en la sirte, ¿sí? Arrearon las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo embatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Así es de que, bueno, empezaron a alijar, es decir, empezaron a aligerar la carga. Ellos vieron que era ya muy probable, era ya muy casi inminente que iban a tener que naufragar. Pero esos es uno de los procesos que llevan a cabo las embarcaciones para tratar de salvar la embarcación. La vuelven más ligera. Y arrojaron todos los aparejos de la nave, es decir,
que se tuvieron que deshacer de todos los objetos necesarios para navegar. Esos son los aparejos, todos estos instrumentos de los que se sirven los marineros para manipular, para maniobrar la nave. Esto lo tuvieron que hacer para salvar la nave. Primero tirar la carga y después el equipo del barco. Pero aún así el barco continuó siendo impulsado por el viento durante muchos días. Y hablamos ya de que estaban a la deriva. Verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice Lucas, y él se incluye, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense, para que Lucas haya dicho esto, para que haya escrito esto tan terrible, pues imagínense la experiencia que tuvieron que haber vivido. Y a continuación, vemos la diferencia entre quien está siendo fortalecido y guiado por el Espíritu de Dios. Pues es Pablo quien anima a toda la tripulación y a los pasajeros. Fíjense, verso 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, dijo, había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Es decir, bueno, yo se los dije, pero era obvio, pues imagínense, quienes tomaron la decisión basándose en la experiencia humana. Ellos no conocían a Pablo en este sentido y tampoco tenían la fe como para haber escuchado a un hombre que predica la palabra de Dios y confiar en que estaban siendo guiados por el Espíritu del Señor. Así es de que ellos simplemente actuaron en base a esta lógica humana. Es aquí donde se rompe el esquema de la lógica y sobresale el aspecto sobrenatural. Verso 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ahora, como dijéramos aquí en México, ahora se aguantan y échenle ganas. Ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y aquí dice, ¿por qué? Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Una vez más, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aquí está promesa impresionante que le garantiza a Pablo con toda certidumbre de que no va a morir. Y tampoco van a morir todos estos. Y con esta seguridad y certeza Pablo les exhorta y les dice, ánimo. Ok, ya no me hicieron caso, ni modo, ya se perdió, ya estamos en estas. Ánimo. ¿Por qué? Porque ni un alma se va a perder de esta embarcación. Aquí está la razón de este naufragio. El ángel del Señor le aseguró a Pablo que supuestamente que por supuesto va a comparecer ante César, que no lo dude, pero antes tenía que transmitir a estas 274 almas, o 273 almas, restando Pablo, Lucas y Aristarco, que en total eran 276. El mensaje de salvación, el mensaje de esperanza y de salvación. Este es el ejemplo más característico de conversión de las personas. Fíjense bien, justo cuando el Señor les llama al límite, primero les lleva al límite de su autoseguridad. Lo que hace Dios, la forma en cómo trabaja en ocasiones con aquellas personas que están muy ensimismadas en su propia seguridad, es que los lleva a su límite de su autoseguridad y que saben
Y que estas personas saben que todo lo que pudieron hacer en sus propias manos no les permitió ya salvarse, que están ya a punto de perder ya sea la vida, ya sea el trabajo, ya sea, no sé, cualquier circunstancia difícil en la que se encuentre. El Señor les lleva al límite para que se den cuenta de que por sí mismos no pudieron hacer nada, a final de cuentas. Así es de que justo cuando el Señor les lleva al límite de esta autoseguridad de las personas y que ya están seguros de que no pudieron hacer nada por sus propias manos, el propio Lucas escribió que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Así es de que, imagínense, bueno, estamos hablando de Lucas, un hombre de fe, un hombre que, imagínense, escribió el libro de los Hechos, escribió un evangelio y obviamente no está hablando por él mismo, por él solamente, está hablando por todos los que estaban en el barco. Porque, pues imagínate, un ánimo de desesperanza se respira, se ve, es muy claro en una circunstancia de estas. A la deriva, con este clima, el barco finalmente en cualquier momento iba a encallar, quién sabe dónde, no veían absolutamente nada, imagínate de noche. Dios siempre va a esperar llevarte hasta tu límite, hasta el punto en el que lo único que te quede es clamar a Dios. Y fue en ese justo momento cuando Yeshua le habló a Pablo. Yo considero que una vez más fue Yeshua, como lo hizo anteriormente. Hay quienes dicen que no fue Yeshua, sino que fue otro ángel. Pero bueno, finalmente el objetivo aquí se cumple, es decir, confirmar a Pablo esta seguridad, para que transmitiera a la tripulación y a los pasajeros esta esperanza de salvación. Y con tal certeza que el mismo Pablo les animó para esperar llegar a una isla. Así que, si podemos imaginarnos ese momento, en ese lugar, en realidad debió ser muy terrible, la verdad. Pero aún les faltaba la prueba eh, acerca de oír y confiar a quien ya había dado un consejo anteriormente y no le habían escuchado. Es decir, todas estas personas que habían perdido la esperanza de salvación recibieron una esperanza y palabras de ánimo, pero aún debían demostrar que seguirían la guía de Dios, que en este caso estaría representada por el consejo y advertencia que aún Pablo estaría dando antes de poder llegar a un lugar a salvo. Es decir, en tu caso, en mi caso, en caso de todos, que cuando el Señor nos ha llevado a este límite de nuestra confianza en nosotros mismos, el Señor a final de cuentas eh, nos da una esperanza y nos da una muestra clara de que Él está con nosotros, de que nos está salvando, de que hay una esperanza como la recibieron estos hombres por parte del apóstol Pablo. Esto fue un suspiro de esperanza para la salvación y les animó. Y en el caso de todos nosotros, quizás así sucedió, pero faltaba algo más. Es decir, ya habíamos recibido esa esperanza, ya habíamos recibido este mensaje, pero aún estaba por confirmarse si realmente habíamos entendido o no. Lo mismo que les iba a suceder a estos hombres. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Verso 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Es obvio, tenía que salvarse, pero tenía que llegar a tierra. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas.
es decir, la medida en que se encontraban en la profundidad de la tierra. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, es decir, que efectivamente se iban acercando a tierra. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Es decir, eh, decidieron detener la embarcación en ese lugar a través de las anclas, y obviamente que pues estaban deseando ya que se hiciera de día para poder ver algo, porque era de noche, no veían absolutamente. Y bueno, aquí viene la prueba antes de llegar a tierra. Fíjense, verso 30 dice: entonces los marineros procuraban huir de la nave. ¿Qué es lo que sucede en situaciones de desesperación con las personas que se encuentran en una situación así? Tratan de ver por sí mismos. No es una persona que no tiene a Dios, que no ve por su prójimo, que no está instruido, habituado a ver por los demás, siempre piensa en sí mismo, no ve por los demás. Eh, de la misma manera en que las personas, cuando no tienen a Dios, su propósito en la vida es prosperar, escalar, sin importar encima de quién pasen, de la misma manera para salvar sus vidas, por supuesto, con mucha más razón. Y es lo mismo que estaba sucediendo con estos soldados. Dice: entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife, es decir, aquel barco pequeño para poder llegar a tierra, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Y Pablo se dio cuenta lo que estaban fingiendo y realmente lo que querían hacer. Verso 31: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Claro, porque imagínate, se iban a llevar el barco el único barquito en donde podían llegar, ¿sí? Una y otra, pues a final de cuentas, sin la tripulación, sin los marineros, quién sabe cómo iban a reaccionar los demás presos, porque eran muchos presos los que estaban siendo trasladados. Verso 32: entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Mejor, sí. ¿Por qué? Porque es preferible que los soldados se queden en la embarcación para poder resguardar. Pablo le habló precisamente al, al soldado, al centurión, eh, y a los soldados que estaban con él, y refiriéndose a ellos, porque fíjense una vez más, dice: Pablo les dijo: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Y en esta ocasión, de inmediato, aquí vemos la radical diferencia en cuanto al consejo que dio Pablo, porque en esta ocasión el centurión de inmediato obedeció el consejo de Pablo. Es obvio que para este entonces el apóstol Pablo ya se había ganado la admiración de la tripulación y de los pasajeros del barco por el testimonio de su fe. Una vez más, el Evangelio se transmite no solo a través de tu boca y de lo que hablas, sino a través de tu propio testimonio. Y esta segunda forma de transmitir el Evangelio es la forma más poderosa que tú puedes tener para influir en los demás. Verso 33: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis de vuestra salud, por vuestra salud, perdón. Pero ni aún un cabello, porque pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Es decir, Lucas aquí registró las mismas palabras de exhortación y ánimo que en su momento dijera Yeshua acerca del tiempo en que será probada nuestra fe. Estos hombres, por supuesto, que estaban ya muy débiles, desanimados, no comían, a pesar de que tenían quizás comida todavía en la embarcación.
Fíjense lo que dijo el Señor, Lucas 21, verso 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué es lo que dijo, lo que está diciendo aquí el Señor? Bueno, finalmente, primero habla de los cabellos de nuestra cabeza, pero después termina con nuestras almas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando las personas están ya destinadas para salvación, no va a haber absolutamente nada que impida que efectivamente sean salvas. Porque, final de cuentas, en la carne física, podemos sufrir muchas cosas, como el caso del apóstol Pablo. Estaba encadenado, vamos a ver después que fue picado por un animal, en fin, muchas cosas, muchas situaciones difíciles. Y bueno, se dice que la muerte del apóstol Pablo fue terrible también, sufrió mucho, pero aquí el Señor está hablando de sus almas, está hablando de nuestras almas. Es decir, con nuestra paciencia, con tu paciencia ganarás tu alma. Y esta es la exhortación que el apóstol Pablo está haciendo a estos hombres. Aunque a esos hombres que aún no conocían el Evangelio, quizás no entendían en el aspecto espiritual la profundidad de las palabras del apóstol Pablo, lo entenderían en su momento. Pero Pablo tenía que expresarlo aún así de esta manera, porque recordemos que quien expone el Evangelio, quien habla la palabra de Dios, no debe dar por sentado quién sí entiende y quién no. ¿Por qué? Porque tú no puedes saber si el Espíritu de Dios está obrando en unos y en otros de otra forma y de qué forma sobrenatural. Por esa razón no podemos dar por sentado absolutamente nada. Simple y sencillamente estamos llamados a hablar palabras en el Espíritu. Y las palabras que tú expreses en el Espíritu, aquellas personas que están receptivas y ya listas para salvación, las van a recibir en ese mismo sentido. Pero tú no puedes advertir quiénes sí y quiénes no están preparados en ese sentido. Por eso no podemos dejar de hablar en el Espíritu como lo estaba haciendo el apóstol Pablo. Pablo hablaba igual del mismo sentido cuando dice, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Está hablando en el mismo sentido, que físicamente tendría que ser salvados porque tendría que compartirles el Evangelio, cosa que ya había estado haciendo, por supuesto, como lo dijo el ángel del Señor, que le había entregado a todas estas personas para salvación. Verso 35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué tuvieron mejor ánimo? Porque Pablo estaba hablando de una esperanza, independientemente de las circunstancias en las que se encontraba. Es lo que tú tienes que hacer, sin importar en la situación en la que tú junto con otros te encuentras, que quizás sea una situación difícil. Lo que te va a hacer diferente, lo que te va a hacer ver eh, como uno de los santificados, como uno de los apartados, es precisamente que estás siendo luz a través de tu propio testimonio, más que incluso de las propias palabras. ¿Y qué testimonio estaba dando el apóstol Pablo? Un testimonio de fortaleza, de fe y de una confianza impresionante en el Eterno, en el Creador de todas las cosas. Dice, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276, ¿ok? Así es de que imagínense, 273 almas a las que les estaban compartiendo el Evangelio. Verso 38, y ya satisfechos aligeraron la nave
¿Cómo? Echando el trigo al mar. Y otro aspecto simbólico impresionante, porque en el aspecto simbólico de los elementos bíblicos, el mar, ustedes saben que representa a las naciones, y el trigo como grano representa el alimento que sacia. El hecho de haber arrojado el trigo al mar con el propósito de aligerar aún más la carga representaba una total entrega a la voluntad de Dios. Recordemos que esa era alimento, ¿sí? Y estaban echando todo este alimento al mar. Y eso estaba representando una confianza total a la voluntad de Dios, con lo cual estaban dando su primer testimonio de confianza plena en el Dios de Israel. Aquí ya el fruto de este testimonio del apóstol Pablo estaba dando, ya se estaba viendo en todas estas personas. Haber dejado el trigo en el barco eh, 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 dejó, digo, porque a este momento pues, ya habían aligerado la embarcación, pero haberlo dejado aún implicó aún la actitud del hombre natural por salvar el alimento físico bajo sus propios medios y su propia capacidad. Pero este acto de echar el alimento físico al mar, para ellos les representó dejarse en las manos de aquel a quien sirve el que les estaba dando ánimo para seguir adelante en la lucha por la supervivencia, pero ya no por sus medios. Aquí vemos el contexto de esta experiencia impresionante. Ya no por sus medios, sino en la confianza de aquel que aseguró a Pablo que ni un cabello de estos perecería. A ese grado de confianza llegaron todos para con el apóstol Pablo. Verso 39 dice, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, se dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de la proa, enfilaron hacia la playa. Pero aquí fíjense, se pone difícil una vez más, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada, quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando, para que ninguno huyera, pues. Una vez más, estaban las pruebas. O sea, vemos que va en proceso este aspecto de la salvación, pero continuaba la prueba. Aquí estaba una vez más, probando el Señor a todos estos. Pero aquí recordemos, porque sucede algo también difícil, porque recordemos que la pena para los soldados, cuando un reo se escapaba, pues era la pena de muerte. Así que en ese momento pensaron en salvarse ellos mismos antes que los reos pudiesen escapar. Pero cuando vemos que el centurión se los impidió por causa de Pablo, este centurión en verdad había sido tocado por el Espíritu del Señor. Así es de que, fíjense lo que dice el verso 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Por causa de Pablo, los soldados no mataron a ninguno de los reos. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Impresionante la decisión del centurión, y la consecuencia fue de que no murió nadie. Efectivamente se cumplió lo que el Señor le dijo a Pablo: no temas, porque el Señor te ha entregado a todas estas almas. Yeshua en una ocasión estuvo en una barca sacudida, ustedes recordarán, con los apóstoles, esta barca sacudida violentamente por las olas, rodeando de estos, estaba rodeado Yeshua de estos hombres
de estos apóstoles, discípulos todavía, pues muy temerosos por la inminencia de un naufragio, que gritaban desesperadamente: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les respondió: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y a continuación, enseguida dio una orden el Señor al viento y al mar, y todo quedó completamente en calma. Esto les dio la seguridad de su salvación. Y en este caso, efectivamente todos se salvarían, no solo físicamente, sino que estarían siendo salvados para vida eterna. Ese naufragio representaría un parteaguas para todos y cada uno de los tripulantes y pasajeros, reos, que se encontraban en aquella embarcación. Lo que nos deja a nosotros un principio muy importante que hemos visto en el recorrido del libro de los Hechos. La salvación que más importa a Dios es la salvación de nuestra alma. Las circunstancias por las que atravesemos en este mundo son pasajeras. Son pasajeras, pero la salvación que nos ha sido prometida es la que permanece para siempre, sin importar el destino de nuestra vida física en este mundo, porque cada testimonio de nuestra vida es como un grano de trigo que echamos al mar de las naciones, teniendo la certeza de que el mismo alimento que nosotros hemos recibido es el mismo alimento que debemos compartir a los demás.